De cada día, de cada semana, de cada mes, de cada año, de cada año. Estamos en su radio día y noche para brindarle la mejor programación. Noticias, música, opinión, salud. Cascada Estéreo, Cascada Estéreo. Refrescante compañía. El camino de la felicidad, un programa para la reflexión y la superación. Amigos de Cascada Estéreo, ¿qué tal? Saludo muy especial, muy cordial en este día maravilloso del 22 de julio, iniciando pues este momento de reflexión que traemos para ustedes a través de nuestra radio, a través de Cascada Estéreo y por supuesto a través de nuestro Facebook del Camino de la Felicidad, así nos pueden buscar. Nuestra página de Facebook, El Camino de la Felicidad. Este programa de superación que busca nuestro crecimiento, que busca la meditación, que busca precisamente la reflexión de nuestras propias vidas para el mejoramiento continuo de esos aspectos que de pronto no van como quisiéramos en muchas ocasiones. Así que pues hoy es un día muy especial además para hablar justamente de superación. Para eso compartimos una frase hermosa de Nelson Mandela que dice: el hombre valiente no es el que no siente miedo, sino aquel que conquista el miedo. Ojo a esta frase tan bonita que se une a otras que vamos a usar durante este programa. El hombre valiente no es el que no siente miedo, sino aquel que conquista el miedo. Hay una frase muy similar a esa que habla de que debes hacerlo y si tienes miedo, entonces hazlo con miedo. Algo así como hazlo. Y si tienes miedo, entonces hazlo con miedo. Hoy quiero compartirles una pequeña reflexión acerca del miedo. Es una historia simpática, además, de un niño llamado Carlitos, coloquémosle cualquier nombre, que vivía con sus padres en una pequeña casa. Era muy buen estudiante en su escuela, tenía muchos amigos, y todos los días, al terminar la escuela, jugaba con ellos en el patio mientras esperaba que sus padres fueran a recogerlo. Pero Carlitos tenía un secreto. Y ese secreto de Carlitos era que no sabía nadar. Por eso, a medida que se acercaban las vacaciones, Carlitos se ponía más y más nervioso y empezaba a distanciarse de sus amigos, porque no quería que sus compañeritos de la escuela le invitaran a nadar y descubrieran aquel secreto. Cuando apenas quedaban 2 semanas para que terminara el estudio, uno de sus mejores amigos fue a clase con un montón de invitaciones para su fiesta de cumpleaños. Y para sorpresa de Carlitos, la fiesta era nada más y nada menos que en una piscina. Y además, todo el grupo, toda la clase, todos sus compañeros iban a estar allí.
Carlitos entonces se puso muy nervioso. Todos en esa fiesta se iban a enterar de que no sabía nadar y por ende se iban a reír de él. Cuando llegó a su casa ese día, corrió hacia su habitación, sin mediar ninguna palabra, cerró de un portazo la puerta y se tiró sobre la cama de un solo salto. Y se quedó allí paralizado, pensativo, con muchas ganas de llorar, precisamente porque sus amiguitos iban a descubrir eso. ¿Qué quería? Esconderse para siempre en su habitación. Sus padres estaban asombrados de ver triste a Carlitos. Fueron a ver qué era lo que pasaba. Se sentaron a su lado, cada uno a un lado de la cama, y le preguntaron qué era lo que le estaba pasando. Carlitos entonces, entre sollozos, contó que había una fiesta en una piscina y que se iban a reír de él porque no sabía nadar. Sus padres entonces lo que hicieron fue abrazarlo, lo cogieron de la mano para consolarlo y juntos idearon un plan. Durante las 2 semanas anteriores a la fiesta, Carlitos iba todos los días a la piscina municipal con sus padres para aprender a nadar. Empezó con el flotador, ¿no? Con los flotadores en las manos, y poco a poco se los fue quitando. A los 2 días se quitó el flotador. A la semana se atrevió a nadar precisamente con un solo ladito, ¿no? Con un solo flotador en una de sus manos. Y a la semana siguiente, por fin, ya cuando faltaban solo 2 días para la fiesta, se metió a la piscina sin ayuda de ninguno de los flotadores. Su padre estaba dentro del agua sujetándolo por la barriga mientras él daba brazadas y movía las piernas. Entonces su padre lo soltó y Carlitos empezó a avanzar despacio hacia las escaleras. Casi sin darse cuenta, Carlitos estaba nadando. Al salir del agua, saltó de alegría, corrió a abrazar a su mamá. Lo había logrado. Podía nadar. Podía divertirse con sus amigos sin pasar miedo. Llegó el día de la fiesta. Carlitos todavía seguía con miedo. Estaba nervioso. Y un amigo de Carlitos le cogió la mano y le dijo: «Vámonos para el agua». Carlitos tímidamente miró a su mamá y vio que ella estaba sonriéndole y lo estaba animando. «Tú puedes, hijo», le gritaba. El pequeño Carlitos respiró hondo y sin pensarlo 2 veces se metió a la piscina. Lo había conseguido y tanto él como sus padres estaban muy orgullosos de su esfuerzo. Además, para sorpresa de Carlitos, vio como uno de sus amigos se había puesto, los flotadores. Tampoco sabía nadar. Y lo que más le sorprendió es que ninguno de sus amigos se estaba riendo, ni de él ni de su amiguito. Se dio cuenta que no pasaba nada. Además, estaba muy feliz por haber conseguido superar sus miedos y esforzarse para conseguir su objetivo. En el caso de él, aprender a nadar. La pregunta para nosotros es: ¿cuál es ese miedo que queremos vencer? ¿Cuál es ese miedo que queremos romper? ¿Qué es eso que queremos hacer pero que el miedo nos está obstaculizando? El miedo nos está de pronto inmovilizando. Esta mañana compartía una historia interesante de que muchas veces nosotros nos quejamos, ¿no? Nos quejamos por lo que nos falta, nos quejamos de nuestro físico, nos quejamos de nuestro pelo, nos quejamos de X, Y, Z cosa. Y no nos damos cuenta que hay muchas personas que realmente tienen dificultades, quizá con las que nosotros no seríamos capaces de lidiar. Y daba el ejemplo, colocaba la historia de Nick Vujicic. Siempre me da dificultad pronunciar ese nombre. Nick Vujicic,
Un hombre que nació sin manos y sin pies, así literal, sin manos y sin pies. Y que hoy es un hombre muy solicitado, ¿sí? Muy inspirador además, que dicta conferencias de superación. Para los que nos encanta dar este tipo de charlas de superación, este tipo de personajes son los que más nos llenan. Y entre sus muchos discursos, él habla de no me digas que no puedes. Es un hombre que sin manos y sin pies maneja, nada, hace surfing además, vuela o ha tirado parapentismo, ¿no? Parapente, paracaidismo también. Y uno dice un hombre que ha hecho de todo, mejor dicho, en la vida, porque no se limita para nada. Claro, no es que la vida haya sido fácil para él, al contrario, para él ha sido más difícil, pero precisamente ahí es donde da ejemplo de superación. Precisamente su historia es la que hace que crezca ese nivel de admiración y de decir, jue madre, si él es capaz, yo por qué no soy capaz. Él le habla a los jóvenes del mundo y uno se pone en el papel de ese joven que escucha y uno dice, ¿cómo no va a cambiarle la mentalidad de una persona de estas a un joven que quizá hoy está triste, que hoy está decepcionado de la vida? Se la cambia porque este hombre, cuando estaba joven, tuvo incluso deseos de suicidarse. ¿Por qué? Por su situación. ¿Cuánto oró él? ¿Cuánto oró, dice él en sus conferencias? ¿Cuánto oró porque le nacieran brazos, piernas? Porque Dios le concediera brazos, piernas, y Dios no le contestó. Es lo curioso. Y aclaro que además es un conferencista cristiano y entendió que Dios lo que estaba era dándole una oportunidad, ¿no?, para ser ejemplo para muchos, para ser motivador de muchos. Y a pesar de sus muchas luchas, y a pesar de su mucho esfuerzo, y a pesar de sus muchas dificultades, logró salir adelante, superarse. Una de las cosas más características de las conferencias de él es que se tira, ¿sí?, en un punto de la conferencia al piso, como si se cayera, ¿no? Claro, la persona que está en el público cree que se cayó y dice, qué pesar, ¿cómo va a hacer para levantarse? Y para sorpresa de todos, lo que hace es que se levanta, se pone de pie. Pero antes de levantarse, da toda una serie de preguntas diciendo a la gente, ¿creen que soy capaz? Mírenme, ustedes tienen brazos, tienen piernas, esto puede ser lo más fácil para ustedes, pero yo no creo que sea capaz. ¿Ustedes creen que soy capaz? Y empieza con una serie de preguntas hasta que se levanta. Y entonces ahí es donde él manda el mensaje fuerte de su charla. No me digas que no puedes. No me digas que no puedes. Porque él empieza a decirle, si yo hago esto, ustedes jamás me podrán decir que no pueden hacer algo en la vida. Y él se levanta. Aprende a levantarse. Tiene un método para levantarse sobre su cabeza, una cosa espectacular. Es decir, todo lo que le ha significado a él aprender a valerse por sí mismo. Un hombre que se casó, que tiene unos hijos, que tiene toda una familia. Un hombre al que esa condición de haber perdido sus brazos y de haber perdido sus piernas no le impidió ser feliz. ¿Cuántos serían los miedos de este hombre cuando estaba niño y joven? ¿Cuántos serían los temores de él? ¿Cuántas serían las dificultades, ¿no?, de un hombre como este? Y sin embargo, ¿qué hizo? Lo que dice Mandela, vencer esos miedos, vencer esa situación, hacer las cosas aún con miedo. Eso me recuerda a la primera vez que yo me tiré un parapente. Yo me tiré con absoluto miedo porque además fue casi obligado. Me confieso hoy. Porque yo siempre decía que qué miedo tirar parapente. Pero en algún trabajo que tuve, para algún programa, me exigían hacer una nota de parapentismo, pero la exigencia de hacer esa nota era que se tenía que hacer en el aire.
Y todavía recuerdo que yo traté de hacer trampa, por decirlo así, ¿no? Entonces yo me había conseguido un amigo, me había conseguido 2 vuelos, de manera que mi amigo hiciera toda la entrevista en el aire y yo poderme escapar de volar, ¿no? Porque me daba miedo, físico, terror. Y bueno, le conseguí el vuelo a mi amigo se montó con la cámara y con la grabadora periodística para hacer la nota. Cuando iban a aterrizar, cayeron mal y justo cayó sobre la grabadora, o sea que la entrevista se perdió. Y en ese momento, claro, llegó el temor porque estaba el otro vuelo disponible y dice el parapentista, el piloto dice, bueno, me voy con su vuelo, porque finalmente se había dañado la entrevista, ya no tenía ninguna otra oportunidad, o me tocaba a mí o me tocaba. Yo recuerdo de una manera muy especial ese episodio, porque era un momento de enfrentar mi miedo. Claro, yo tenía terror de montarme en el parapente, terror. Y finalmente lo que hice fue coger mi cámara, coger mi grabadora, montarme el equipo y arrancar. No pensé en nada más. Yo cerré los ojos al momento del vuelo, ¿no? De salir a volar. En ese momento lo que hice fue simplemente cerrar los ojos. Tanto que la toma de salida se me dañó. Es decir, en la cámara, ¿no? Se me dañó la toma de salida. Después arreglé la cámara ya en el aire y ya como decimos o decíamos los jóvenes, me soñé el viaje, ¿cierto? Me soñé el vuelo. Pero fue un momento de miedo. Y cualquier momento, cualquier situación en la vida es parecida. Cuando usted va a hacer algo nuevo, pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Pasa exactamente lo mismo. Cuando vas a hacer cualquier cosa, ojo que estoy hablando de cualquier cosa, yo coloco ese ejemplo, un poco extremo porque habrá quien diga, no, yo no soy capaz de montarme en un parapente, por ejemplo, ¿cierto? A volar. Lo coloco un poco en ese extremo, un extremo en el que yo me sentía incapaz de hacer, de algo que yo me sentía incapaz de hacer. Finalmente en la vida, cualquier cosa que vayas a hacer funciona exactamente igual. Si vas a hacer una empresa, si vas a hacer un proyecto, si te vas a montar en algo, ¿sí? Que quieres en la vida, siempre habrá terror de empezar. Como el niño que cuando va a empezar a levantarse, ¿no? Después de gatear, cuando va a empezar a levantarse a caminar, siente terror, siente miedo de levantarse. Ustedes ven que los niños son agarrados de los papás, no los quieren soltar, ¿sí? Son los papás tratando de soltarlo y él agarrado, no, ¿sí? Total que hay un momento en el que simplemente hay que hacer que el miedo nos mueva. El miedo en la vida humana tiene 2 efectos, o uno de 2 efectos más bien. A la mayoría de gente el miedo lo inmoviliza, ¿sí? A la mayoría de la gente el miedo lo inmoviliza. Y a muy pocos ocasiona lo contrario, y es que los motiva a moverse, los motiva a lanzarse, ¿sí? Lo comparan mucho, el tema del miedo lo comparan mucho con una salida en un juego de diversión, ¿no? Por ejemplo, una montaña rusa. Usted siente ese pavor, ese miedo, esa sensación terrorífica de salida. Y cuando la montaña rusa sale, simplemente ya el viaje se convierte en emoción. Y así funciona todo en la vida. Usted arranca con miedo y ya el viaje se convierte en emoción. Es decir, entregas todo, lo das todo y todo lo demás en el camino se convierte en una emoción. Porque aprendes a aceptar eso que ya empezaste y a decir, bueno, me voy a comer el mundo, decimos muchos, ¿no? Amigos, es hora de perder los miedos. Perder los miedos no es perder el respeto, que son 2 cosas muy diferentes, ¿no? Yo tengo que respetar las normas ciudadanas que permiten que yo conviva con los demás, pero no puedo permitir es que el miedo me inmovilice a salir adelante, a hacer las cosas que quiero hacer. Conozco la historia de personas que han hecho renuncias a todo en la vida. Conozco personas que a los 40 o 50 años simplemente se salen de absolutamente todo, de su trabajo, de todo, y se meten en una finca a vivir y ya se olvidan del mundo. Renuncian, enfrentan sus miedos, porque la mayoría de nosotros vivimos con el miedo del qué dirán o del qué voy a vivir. Y hay algo interesante en la vida siempre nos va a dar aquello que necesitamos de acuerdo a aquello que decidimos. Y por eso
no puede darte miedo emprender. No puede darte miedo salir a hacer aquello que deseas, que sueñas hacer. El miedo no te puede seguir inmovilizando. El miedo lo que tiene que ocasionarte es a movilizarte. Como dice esa frase que les dije al principio, hazlo. Y si tienes miedo, pues entonces hazlo con miedo. Todos tenemos miedo cuando vamos a empezar algo. Cuando empezamos a caminar, tenemos miedo y después corremos y ya no nos da miedo, se vuelve natural. Cuando aprendemos a montar bicicleta nos da miedo y después se vuelve algo natural. Y todo en la vida, lo que deseamos hacer, lo empezamos a hacer con miedo y después se vuelve natural. Todo en la vida, todo en la vida. Una persona se mete en un negocio y se mete con miedo y después eso se vuelve lo más normal del mundo, lo más tranquilo del mundo, lo sabe manejar. Es decir, todo lo aprendemos a hacer a partir de la práctica, a partir de empezar a hacerlo y continuar haciéndolo. Lo importante es no quedarnos quietos, no permitir que el miedo nos inmovilice. Volviendo a esa historia de Nick, de aquel personaje que les digo que no tiene ni brazos ni piernas, uno se sorprende con todo lo que hace, porque hace de todo, absolutamente. Es decir, no lo limitó eso para conseguir cosas en la vida, para lograr cosas en la vida, para tener una vida relativamente normal. Y a nosotros que lo tenemos todo nos limita, increíblemente. Nos sentimos menos, nos sentimos pobres, nos sentimos menos afortunados por esto o por lo otro. No, nos sentimos menos galanes y entonces están las niñas buscando mejor cuerpo, ¿no? Y los hombres buscando mejor físico y buscando pintas de no sé qué cantidad de pesos, en fin, porque no somos alegres y no somos contentos y no somos agradecidos con lo que tenemos. Sobre todo eso, no agradecemos lo que tenemos, no agradecemos lo que la vida nos depara. Y no crean que la vida de muchas personas está libre de dificultades. Yo siempre me he preguntado, o siempre me he puesto a analizar, y cuando usted lee las historias de las personas que han salido adelante, ¿usted cree que es que no? Que las personas tuvieron todas las oportunidades del mundo, que eso fue que tuvo mucha suerte en la vida, que esto y que lo otro, y se da uno cuenta que no, que todo ha sido resultado de su esfuerzo, de su disciplina, de su entrega, de saber enfrentarse a sus mayores temores, porque es la única forma de crecer. La única forma de crecer. En la niñez de Nick, él sufrió mucho por una cosa en particular, y era que no podía estudiar, porque no podía ir a una escuela normal. No le daba, no podía ir a una escuela normal, ¿sí? ¿Qué hizo? Aprendió a escribir usando, él tiene, a ver si de pronto me logran comprender, en la parte baja, donde va a empezar el muslo, sí, porque él no tiene ni piernas, no, donde va a empezar el muslo, él tiene como un prototipo de pie con 2 dedos, ¿sí? Obvio, deformes y lo demás. Con esos 2 deditos, con esas 2 pequeñas extremidades que tiene ahí, él aprendió a agarrar con esas 2 extremidades un lápiz. Ojo a lo que estoy diciendo, aprendió a agarrar con esas 2 extremidades un lápiz, y con eso ahí, con ese piecito, que no se puede llamar pie, él no lo tiene es 2 extremidades pequeñas que parecen 2 dedos. Con esos 2 fragmenticos de pie, lo que hizo fue aprender a coger el lápiz, y con eso aprendió a escribir. Así. ¿Qué hace también? Le amarraban una pita al dedito más grande que tiene, ¿sí? Y con eso lo que hace es que sostiene cosas, ¿no? De esa manera aprendió a usar el computador y teclea. ¿Sí? Teclea con ese dedito, ¿no? Ahora, tiene un método adicional de tecleo, ¿sí? Que se ha ido inventando pues con la tecnología y que lo demuestran las charlas, se llama Hill and Two. Y es que él tocando, él ya tiene unos parámetros establecidos y sabe qué quiere decir con estripar X teclas, ¿no? Y entonces genera ideas rápidas a partir de ese tecleo, en fin. Imagínense ustedes todo lo que pudo haber sufrido este hombre para aprender eso. No es lo mismo yo con mis 5 dedos, con los 10, sumándolos de las 2 manos, aprender a teclear, ¿sí? No es lo mismo.
que yo aprender a teclear con 1 o 2 deditos, ¿no? Con una extremidad que además, reitero, no se pueden considerar dedos, ¿sí? Entonces, no ha sido fácil. Pero lo que él empezó a observar era que a medida que él aprendía algo, por ejemplo, cuando la gente o sus compañeros empezaron a ver que él aprendió a escribir con esa pequeña extremidad, lo admiraban. Cuando aprendió a teclear, ¿sí?, lo admiraban. Entonces él empezó a entender que su dificultad hacía que todo aquello que lograra hacía que muchas personas lo admiraran. O sea, observaran sus logros, no por un tema de ego, ¿sí?, sino porque ese hecho motivaba a los otros, porque ellos lo que hacían era observar esos logros y se convertía en inspiración de mucho, porque todos empezaban a decir: ¿cómo es posible que este hombre haya aprendido a escribir, haya aprendido a teclear y yo no haga nada con mi vida? Y allí fue donde él empezó a agradecer el hecho de estar vivo. Y ahí empezó el secreto precisamente de lo que él ha logrado en su vida. Ojo a la palabra. Y creo que la semana pasada, si no estoy mal, la trabajamos muchísimo en nuestro programa. Se llama agradecer. Allí empezó él a agradecer el hecho de estar vivo. Y solo a los 17 años comenzó a dar charlas. Empezó en su pequeño grupo de oración, ¿sí? Creó una organización sin ánimo de lucro y con 21 años se graduó en contabilidad y planificación financiera. Comenzó sus viajes como orador motivacional, enfocándose en temas que la juventud de hoy en día debe enfrentar, y de esa manera ha sido inspiración de millones de personas alrededor del mundo. Enfrenta tus miedos, mi querido amigo. No te dé miedo enfrentar tus propios miedos. Ojo, eso suena redundante, pero así es. No te dé miedo enfrentar tus propios miedos. La mayoría de los miedos están solo en tu mente. Pocas veces son reales. Pocas veces son reales. Más bien, los miedos terminan siendo un fantasma que hay en tu subconsciente, que está hecho en muchas ocasiones, ese fantasmita, para impedirte avanzar. Hoy te invito a romper ese fantasma. Hoy te invito a romper ese espectro que hay allí y que no te deja avanzar. Y al romperlo, enfréntate a ese miedo y hazlo. Hazlo por ti, hazlo por los tuyos, hazlo por los demás, porque te puedes convertir también, igual que Nick, en inspiración de muchos. Muchas gracias por estar con nosotros, amigos, y hasta una próxima oportunidad en El Camino de la Felicidad. Desde Cocorná, en el oriente antioqueño, transmite Cascada Estéreo, una emisora que refresca tu mundo. Cascada Estéreo, HKA65, 107.4 FM, refrescante compañía.